no hayan tocado. Empezamos. Como ya han avanzado en la parte teórica, vamos a enfocar algunos detalles de lo que es la cultura de la colecistectomía segura y parte de la técnica quirúrgica. Entonces vamos a hablar cómo evitar lesiones de la vía biliar, que es lo que es lo más temible en lo que es la cirugía de la vesícula biliar. Pero antes de tocar ese punto, vamos a recordar algunos puntos que también son importantes. Por ejemplo, ¿dónde se forma la bilis? ¿Ve mi puntero? La bilis se forma ¿dónde? En el hígado, ¿ya? ¿Y en qué parte del hígado? Específicamente en el hepatocito. ¿Y cuáles son los componentes de la bilis? ¿Para qué nos sirve la bilis? La bilis nos sirve ¿para qué? Para que se puedan absorber las grasas. Las grasas, todo lo que nosotros comemos, tiene que ser degradado a su unidad mínima. ¿Cuáles son esas unidades mínimas? Son los ácidos grasos. Entonces, toda esa grasa va a tener todo un proceso digestivo hasta ácidos grasos. Dentro de todo ese proceso va a intervenir la bilis. La bilis junto con qué otros componentes va a intervenir, junto con las secreciones que vienen del páncreas. El páncreas también va a secretar enzimas pancreáticas, enzimas lipolíticas, también para los carbohidratos, y las grasas y las proteínas, que también nos van a servir como parte del proceso digestivo, ¿no? Entonces, vamos a recordar qué componentes tiene la bilis. A ver, para eso, a ver, acá creo que tenía un dibujito de los componentes de la bilis. Acá. Como ustedes recuerdan, la bilis va a tener 4 componentes importantes. Dentro de lo que es los líquidos y los electrolitos comunes a todos, la bilis va a contener que son los ácidos biliares. ¿Qué son los ácidos biliares? Tanto los ácidos biliares como los fosfolípidos, ambos son importantes porque van a contribuir a la solubilidad de la bilis. O sea, si no fuese por los ácidos biliares y los fosfolípidos, la bilis precipitaría por el exceso de los gránulos de colesterol. Además, estos dos componentes, tanto los ácidos biliares como los fosfolípidos, van a envolver al colesterol, lo van a envolver y lo van a volver soluble para que no se precipite, ¿no? Y van a formar un equilibrio formando lo que se llaman las micelas. Acá hay un dibujo con donde ustedes pueden ver los componentes de la bilis. Miren, tenemos las sales biliares, que hemos dicho que son las sales biliares. Las sales biliares se forman también de la grasa, también se forma del colesterol, pero estas tienen la capacidad de solubilizar la grasa, actúa como un detergente, ¿no? Por eso que existen muchos medicamentos que se ingieren venden como sales biliares, ¿para qué? Para que la grasa se diluya, sobre todo cuando tienen una bilis citogénica y de repente es un paciente que no puede ser operado o de repente es un paciente delicado que ha tenido una cirugía y no quieren que vuelva a formar cálculos, entonces, ¿qué es lo que le dan? Le dan sales biliares. ¿Y cuáles son esas sales biliares? Son los ácidos, el urso desoxicólico y el otro es el quino desoxicólico. Son sales que solubilizan, miren, la grasa. Estas son las sales biliares que envuelven la grasa y forman las micelas. Esta es una micela simple. Y esta es una micela mucho más compleja o mixta. Miren, tiene componentes de sales biliares y también tienen lo que se llaman los fosfolípidos. Ahora, ¿qué son los fosfolípidos? También tienen que saber qué son los fosfolípidos. Son capas también bilipídicas que son componentes de formación en la membrana de todo el cuerpo, ¿no?
pero también así como hay de componente interno y componente externo, estos son de componente interno, ¿no? Son que sirven también para solubilizar la grasa y poder formar las micelas y de esa manera transportar la grasa, evitando que se precipite. ¿Por qué les recuerdo esto? ¿Por qué es importante esto? Porque en la fisiopatología de la formación de las piedras o de los cálculos es por un desequilibrio de estos componentes. Cuando hay un exceso del colesterol, hay un exceso de grasa, hay un exceso de carbohidrato o por el metabolismo le damos un exceso de sustrato de colesterol y hay un déficit de ambos, tanto de las sales biliares como de los fosfolípidos, entonces, ¿qué hace? Pasa, lo que sucede es que este colesterol va a precipitar como cristales de colesterol. Y van a haber varios tipos de cálculos, como vamos a ver más adelante. Van a haber cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, y sobre todo los mixtos, que son la mayoría, ¿no? Pero también van a haber otros cálculos pigmentarios que van a haber en circunstancias o enfermedades especiales, como son pues cuando hay enfermedades hematológicas, hemólisis, pacientes que están con soportes nutricionales, o personas que tienen algunas enfermedades del hígado, hepáticas, como cirrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos cálculos se van a pigmentar. Y sobre todo, también cuando hay infecciones asociadas, los cálculos se van a volver marrones, que es por la presencia de infección. Entonces, recordando nuevamente, ¿no?, este equilibrio, hemos dicho que los componentes de la bilis, entonces tenemos los ácidos biliares o los sales biliares, donde tenemos acá dice el ácido desoxicólico, el desoxicólico. Luego tenemos los fosfolípidos, donde de los fosfolípidos el representante más importante es la lecitina. En un examen de admisión habían las alternativas sobre los componentes de la bilis y no colocaban fosfolípidos, sino decían colesterol, sales biliares, la bilirrubina, y dejaban una alternativa libre para la respuesta correcta. Y no colocaban fosfolípidos, sino colocaban lecitina. ¿Okay? Entonces la respuesta dentro de los fosfolípidos es la lecitina. Ay, perdón, voy a poner en vibrador esto porque... Okay. Listo. Entonces teníamos la lecitina como uno de los principales fosfolípidos. La lecitina también es una grasa. ¿En qué se encuentra? Encuentra en algunos vegetales, en las yemas del huevo. Por eso que es importante adquirir las grasas buenas, grasas saludables, ¿no? Que también ayudan a solubilizar la bilis. Otro componente es el colesterol, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos los pigmentos biliares. Dentro de los pigmentos biliares, más importante, la bilirrubina, ¿no? Y recordemos de dónde viene la bilirrubina. ¿Se acuerdan de la bilirrubina? ¿La bilirrubina de dónde viene? La bilirrubina viene, por acá tengo otro dibujito. ¿Dónde están los dibujos? A ver, recuerden. Viene de la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días. Cuando estos glóbulos envejecen, se destruyen, y este glóbulo rojo envejecido, como ven, ¿qué es lo que pasa? Es destruido por los macrófagos, tanto por el vaso principalmente, el hígado y la médula ósea. La destrucción de este glóbulo rojo va a hacer que esta hemoglobina rota se destruya en dos componentes, el heme, que es el hemo, y la globina, que se redistribuyen aminoácidos y pasa a la circulación. De este heme es que se va a formar la bilirrubina. ¿De qué manera? Acá bien, el heme, que es un anillo tetrapirrólico, ¿no? Se va a convertir en biliverdina. Y esta biliverdina, a través de una enzima, va a convertirse en bilirrubina. Esta es una bilirrubina, es no soluble, que está en la sangre, y esta sería la bilirrubina no conjugada, que se eleva cuando hay procesos de ictericia prehepática. Entonces, para comprender los tipos de bilirrubinemia y de ictericia que pueden haber, nosotros tenemos que existe una bilirrubina no conjugada o indirecta, porque va a ser un valor
en el laboratorio que nosotros vamos a considerar para poder hacer diagnósticos de algunas patologías. Y cuando esta bilirrubina que está en la sangre, no conjugada o indirecta, es trasladada a través de la albúmina. ¿A dónde? Dentro del hepatocito. Este es el hepatocito. En el hepatocito, imagínense en este hepatocito, en el hígado, la bilirrubina no conjugada va a sufrir un efecto a través de la glucoroniltransferasa y se va a convertir en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa, ¿hacia dónde es excretada? Es excretada hacia los canalículos biliares. Por lo tanto, una obstrucción, un daño en los canalículos biliares que va a provocar un retorno de esta bilirrubina conjugada hacia la sangre y va a elevarse, por lo tanto, elevándose la bilirrubina de tipo directo. Un daño a nivel del hepatocito puede elevar tanto la bilirrubina parcialmente conjugada como la no conjugada. Y una lesión o un daño o un predominio de bilirrubina antes de pasar por el hígado, por ejemplo, como en una hemólisis, una destrucción en enfermedades hematológicas, ¿qué va a pasar? Se van a elevar las bilirrubinas de tipo no conjugada o indirecta. Entonces, eso es para tener un conocimiento general, ¿no?, de cómo es el mecanismo de las bilirrubinas. Ahora, la bilirrubina también en el intestino, una vez que es almacenada en la vesícula, luego pasa al intestino a través de los conductos biliares, por efecto de las bacterias se convierte en estercobilinógeno. Y este estercobilinógeno que da coloración. ¿A qué da coloración? Tanto a las heces como a la orina. Este estercobilinógeno, cuando va a la sangre, ya se convierte en urobilina y pasa a la orina, es eliminado, y por eso que las orinas salen de ese color amarillo, ¿verdad? Y cuando estas heces, esto pasa a través de las heces, se convierte en estercobilina y es eliminado y le da color a las heces. Por eso que cuando hay una obstrucción de las vías biliares y la bilis no pasa al intestino completamente, entonces, ¿qué pasa? Las heces no pueden ser pigmentadas y las heces salen claras, blancas, lo que se representa clínicamente como una acolia, ¿verdad? Entonces hemos recordado más o menos lo que es la fisiopatología y la fisiología de cómo se forma la bilis y cómo es que se forman los cálculos. Ahora regresamos nuevamente a nuestra diapositiva en la que estábamos evaluando la formación de la bilis. Ahora, recordemos la anatomía básica para estudiar la patología de las vías biliares. Tenemos acá la vesícula biliar, la fosa cística, ¿no? Tenemos acá el conducto cístico, el conducto hepático común, hepático derecho, hepático izquierdo, y tenemos acá la unión del cístico con el hepático común, colédoco, el colédoco intrapancreático y que desemboca en el duodeno en la segunda porción, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener la formación de las piedras a nivel de la vesícula biliar. Ahora vamos a ampliar para poder graficar y identificar las diferentes patologías que pueden haber. Una vez que hay ese desequilibrio en los componentes de la bilis, con esa bilis litogénica empieza a formarse las piedras. Cuando las piedras son pequeñas, menos de 5 milímetros, el riesgo de que estas piedras pasen a la vía biliar es mucho más alto, ¿verdad? Hay un riesgo de coledocolitiasis y hay un riesgo de pancreatitis. Cuando las piedras son grandes, hay otro tipo de riesgo. Hay un riesgo de que éstas puedan horadar, es decir, generar una fístula contra los órganos vecinos que se encuentren tratando de bloquear una inflamación. Esta piedra puede atravesar el duodeno y hacer una fístula colecisto-duodenal, puede pegarse el estómago, puede pegarse hacia la vía biliar y dar el síndrome de Mirici, por ejemplo, ¿no? O también puede horadar el colon.
Entonces puede haber una serie de fístulas colecistoentéricas, ¿no? Dependiendo del tamaño de la piedra. Ahora, entrando a lo que son las definiciones, ¿cómo se llama la presencia de una piedra en la vesícula biliar? Tiene varios nombres, ¿no? Se llama colelitiasis, ¿no? Colelitiasis. Cuando hay una piedra en la vesícula biliar y en condiciones normales, cuando nosotros ingerimos grasa, por ejemplo, acá está el estómago, ingerimos algo de grasa, entonces la grasa llega al duodeno y esta grasa va a estimular una hormona. ¿Qué hormona es esta? La colecistoquinina. Esta hormona colecistoquinina va a hacer que se contraiga tanto la vesícula biliar como el páncreas, vierta sus enzimas pancreáticas al duodeno para que las grasas puedan absorberse y así pueda continuar la digestión. Pero ¿qué pasa cuando existe una piedra en la vesícula biliar y hay un estímulo con una comida copiosa de grasa? Esta vesícula al contraerse va a empujar estas piedritas hacia el bacinete y estas piedritas pueden quedarse, algunos dicen enclavadas, en la parte del bacinete. Entonces genera un cuadro obstructivo que genera lo que se llama el cólico vesicular. El cólico vesicular es un dolor abdominal agudo que tenemos muy frecuente en la emergencia. ¿Y cómo lo diferenciamos de otras patologías de una colecistitis aguda? Por ejemplo, cuando está inflamado, mayormente porque el tiempo de enfermedad es muy corto. Normalmente es menos de 6 horas. Es un dolor abdominal corto en el tiempo y que no está asociado a síntomas inflamatorios como fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un paciente nos llega a la emergencia con un cólico vesicular, entonces nosotros le damos los analgésicos, hacemos el examen del abdomen, vamos a encontrar un abdomen blando y este paciente con analgésicos, con medicación, antiespasmódicos, remite el dolor y manteniendo una buena dieta, evitando el consumo de grasas, completaría su tratamiento para una cirugía electiva eh, posteriormente, ¿no? Sería una cirugía electiva. Ahora, si este paciente no cumple la dieta, continúa comiendo grasa, entonces va a perpetuar el cuadro inflamatorio. Entonces el paciente queda con una piedra enclavada en esta zona probablemente, entonces empieza la sobredistensión de la vesícula biliar. 2, 3 días empieza la proliferación de las bacterias. ¿Y cuál es la bacteria más frecuente que se encuentra en la vesícula biliar? ¿Cuál es la bacteria, doctores? A ver, Alexandra. Doctora, ¿puede ser la Escherichia coli? Sí, la Escherichia coli, sí, muy bien, la Escherichia coli. Es la más frecuente, tanto en apendicitis en todo el tubo digestivo. Entonces empieza la proliferación de bacterias y ya esta inflamación ya recibe otro nombre. El paciente empieza con fiebre, empieza con dolor abdominal y ya hay cambios en los exámenes de laboratorio. Entonces ya no sería solamente un cólico vesicular, sino sería una colecistitis aguda, ¿verdad? Estamos recordando más o menos los tipos de patología que pueden haber. Y si es que este paciente, en este caso, ¿no? Ahora, regresamos nuevamente al paciente inicial, que tenía una piedra pequeña, el paciente come grasa y esta piedrita pasa por el cístico hacia el conducto colédoco. Entonces, al estar una piedrita acá en esta zona del conducto colédoco, recibe otra denominación, que es la colédocolitiasis, ¿verdad? Y si esta coledocolitiasis progresa y se va hasta la ampolla, el conducto colédoco junto con el wirsum desembocan en el mismo lugar. Esta piedra obstruye el drenaje de las secreciones pancreáticas y las enzimas pancreáticas se
se activan dentro del páncreas, generando una pancreatitis, ¿no? Secundaria a una coledocolitiasis, a una litiasis coledociana, ¿verdad? Entonces ya tendríamos otro tipo de patología. Entonces tenemos el cólico vesicular, tenemos la colelitiasis, tenemos la colecistitis aguda, tenemos la coledocolitiasis, que es la presencia de un cálculo en el colédoco. Ahora, existe una pregunta que normalmente la hacen a veces en los exámenes, que es la coledocolitiasis residual. ¿Cómo se define una coledocolitiasis residual? Es un paciente que ha sido colecistectomizado y que antes de que pasen los 2 años posteriores a la colecistectomía, el paciente nuevamente vuelve a presentar una piedra. Entonces el tiempo es de 2 años. Si en 2 años después de haber sido colecistectomizado el paciente presenta un cálculo, se denomina coledocolitiasis residual. Pero si pasaron 2 años, entonces se denomina coledocolitiasis de novo. Quiere decir que se ha formado una nueva piedra en la vía biliar principal. Ahora, ¿qué pasa si la piedra persiste? Hay una estasis de la bilis, se acumula la bilis en el colédoco y esta bilis empieza a proliferar bacterias, empieza a infectarse, no recibió profilaxis. Entonces, la infección de la bilis, ¿no?, en el conducto biliar principal ya se denomina asociado a una obstrucción, que puede ser por un cálculo en el colédoco o por muchas otras causas que pueden ser generar un cuadro obstructivo. ¿Cómo se llama esa patología? Se llama la infección de las vías biliares, doctores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Colangitis. Colangitis, Y si doctor. aún este paciente, ¿sí?, no es drenado adecuadamente, entonces la infección asciende de una manera ascendente hacia el hígado y empieza a formar, ¿qué cosa? Abscesos hepáticos. Más o menos es la historia de la enfermedad. El paciente con patologías de piedras en la vesícula puede formar, de estar totalmente asintomático, y estos pacientes no se operan y a veces son diagnosticados por un hallazgo incidental al hacerse un control ecográfico, ¿no? Luego tener un cólico vesicular que lo trae de emergencia, que no amerita una cirugía de emergencia, sino tratamiento médico, y de no tratarse o no respetar la dieta, agregarse una colecistitis, que es una infección de la vesícula biliar. Pero también estos pacientes que tienen piedras pequeñas pueden también debutar con una coledocolitiasis, que esas piedras pequeñas atraviesan el cístico, llegan al colédoco y generan una obstrucción, generando una coledocolitiasis, que consiste en una piedra en la vía biliar, dilatación del colédoco, que es la característica más importante, y el paciente se va a poner amarillo. ¿Por qué? Porque la bilis no puede pasar al intestino. Y al no pasar la bilis al intestino, no se van a absorber las grasas, ¿no?, completamente. A veces hay un poco de esteatorrea, pero también hay un trastorno. eh, Hay 3 vitaminas que son liposolubles, que no se pueden absorber. ¿Cuáles son esas vitaminas que no se pueden absorber? Son la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K. Y de esas 3 vitaminas, hay una vitamina que es importante, la A, la D y la K. La K interviene en lo que es la formación de los factores de coagulación, ¿no? Entonces este paciente va a tener sobre todo el tiempo de protrombina prolongado. Estos pacientes, cuando tienen una insuficiencia hepática grave, o sea, cuando la bilis no llega al intestino, ¿no?, entonces no coagulan adecuadamente. Entonces hay que hacer una reposición de la vitamina K de una manera parenteral, hay que darle el tratamiento en todos estos pacientes que tienen ictericia, ¿no? Y si estos pacientes no se tratan o no se drenan adecuadamente la infección de estas bacterias de la colangitis, que tienen, ¿cuál es la característica de la colangitis? Hay una triada, que es la triada de Charcot. ¿Recuerdan cuál es la triada de Charcot? La triada de Charcot, ¿cuál es? Son 3 síntomas.
y signos. Ictericia, fiebre y dolor abdominal. Ictericia, perfecto, muy bien, Alejandra. Ictericia, fiebre y dolor abdominal, ¿no? Y si esto a su vez no se trata adecuadamente, viene lo que es la pentada de Raynaud. ¿Cuáles son las dos características más que se agregan a esta triada? Son dos más para la pentada. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Entonces vamos a tener un paciente que esté en la UCI, que está con trastorno de sensorio y también con shock. Hacen un cuadro de hipovolemia, ¿no? Y posteriormente los abscesos, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora, ya que hemos identificado las diferentes patologías que pueden haber, vamos a descartar todos los gráficos, vamos a rellenar este cuadrito que está acá. Acá lo tengo por acá. Vamos a rellenar este cuadrito que está acá. ¿No? Entonces empezamos con el cólico vesicular. ¿Se acuerdan del cólico vesicular que estábamos hablando? Normalmente a todos los pacientes que tienen la patología de la vesícula, normalmente le vamos a evaluar con tres parámetros. El primer parámetro es la clínica, el segundo parámetro es el laboratorio y el tercer parámetro es la ecografía. Vamos a hacer una cosa práctica, así general. No vamos a ver si es leve, grave, severa, y no vamos a entrar en detalles porque creo que ya de eso lo han visto en su teoría muy bien. Entonces solamente vamos a enfocarnos en las de una manera general. Entonces, en cuanto a la clínica, normalmente, ¿qué es lo que evaluamos en la patología vesicular? Vamos a evaluar el dolor. ¿El paciente tiene dolor? No tiene dolor, es dolor e indolora. Presencia de ictericia, si hay una obstrucción de la vía biliar, presencia de fiebre, ¿no? Hay infección, no hay infección, shock o alteración del sensorio. En el laboratorio vamos a evaluar una serie de exámenes, que son el hemograma para definir si hay infección o no hay infección, la bilirrubina para saber si es directa o indirecta, si es una ictericia prehepática o poshepática. ¿Qué significa el TGO y TGP, que son las transaminasas? ¿Las transaminasas para qué nos sirven? ¿Doctores? Para ver si hay daño ¿Doctores? hepático 3, si no me equivoco. Ajá, las transaminasas nos indican daño hepatocelular, necrosis del hepatocito. Cuando el hepatocito está sufriendo, está dañado, está inflamado, está infectado, se elevan la TGO, TGP. Por ejemplo, en una hepatitis, que es un daño hepatocelular, el daño está en el hígado, se eleva la TGO y la TGP, ¿no? Eso nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial de hepatitis. O sea, un paciente que está ictérico y le pedimos la TGO, TGP elevadísimas, entonces es una hepatitis, nos sirve. Luego ya le buscamos sus exámenes, sus anticuerpos para hepatitis, ¿no? Luego tenemos otros marcadores que son la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-nucleotidasa. Normalmente la que más se utiliza es la fosfatasa alcalina, ¿no? La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil y la 5-nucleotidasa nos sirve para indicarnos que hay daño del canalículo biliar. Así como estábamos viendo que hay vasos, hay hepatocitos y hay canalículos biliares, hay todos esos componentes en el hígado. Entonces, el daño de los canalículos biliares, tanto dentro del hígado, la misma pared de la vesícula, como fuera, los canalículos biliares, estos daños, por ejemplo, si hay una piedra en el colédoco, va a elevar la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-nucleotidasa. Ahora, la fosfatasa alcalina no es específico del hígado, también va a verse elevado en otros tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, en tumores óseos, en patologías de próstata, por ejemplo, se va a elevar. Y la gamma-glutamil transpeptidasa, por ejemplo, específica del hígado también se va a elevar en otras condiciones, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, ¿no? Pero ¿cuándo nos sirve? Cuando se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa,
nos indica, esto nos confirma que la elevación de la fosfatasa es por un daño hepatocelular, ¿no? Es porque el conducto biliar, el colédoco, por ejemplo, está inflamado, ya sea está lastimado por un cálculo, por una inflamación, por una piedra, un parásito, un tumor. El hecho de que esté infiltrada la pared del conducto biliar va a elevar estas constantes, ¿ya? Luego tenemos otro examen que es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina nos indica que hay una insuficiencia hepática severa. ¿Ya? Esto mayormente es en pacientes crónicos, en pacientes que tienen una enfermedad grave, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una colecistitis grave o una colangitis grave, el tiempo de protrombina por daño hepatocelular ya se empieza a alterar. En este caso, los factores de coagulación. El otro parámetro que tenemos es la ecografía. Y la ecografía, ¿qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Es importantísimo la pared de la vesícula biliar. Ustedes en la emergencia siempre van a ir a ver la pared de la vesícula biliar. Lo normal es hasta 3 milímetros. Por ejemplo, cuando está más de 4 milímetros, ¿eso qué quiere decir? Que ya está inflamado, o sea, ya hay una colecistitis, por ejemplo, ¿no? El colédoco. ¿Cuál es el valor normal del colédoco? El colédoco mide hasta 6 milímetros. Cuando ya es más de 6 milímetros, 7 milímetros, ya estamos sospechando de que hay una obstrucción. Una dilatación del colédoco, ya hay una sospecha de que puede haber una coledocolitiasis, ¿no? Y en todo caso, si no vemos la piedra, entonces hay que hacer un estudio, que en este caso sería una colangiorresonancia, para poder definir si es que hay o no hay la piedra. Y el tratamiento gold estándar para una coledocolitiasis definida o confirmada es la CEPRE, la PCRE, como lo vamos a ver más adelante. Otro indicador en la ecografía es ver las piedras, si tiene cálculos, no tiene cálculos, ¿no? El tamaño del cálculo es importante para sospechar qué tipo de complicación, si vamos a tener que ampliar para poder retirar la piedra, ¿no? Si puede hacer pancreatitis este paciente, si tiene microlitiasis hay riesgo de coledocolitiasis y de pancreatitis, ¿no? Y también si hay un cálculo en la vía biliar principal, o sea, una coledocolitiasis. Y colecciones, abscesos perivesiculares o hay colecciones en el hígado, eso nos va a dar la ecografía, ¿verdad? Entonces, el primer examen no invasivo en todo estudio de la patología vesicular, de la ictericia, buscando una causa, es la ecografía. Y posteriormente, de acuerdo a los hallazgos, vamos pidiendo los exámenes que necesitamos. Entonces, vamos a empezar a llenar lo que nosotros sospechamos. Vamos a empezar con Fabricio. Fabricio, vamos a empezar a llenar los datos de acuerdo a cada una de las patologías, Fabricio, ¿ya? Entonces, un paciente que nos viene por la emergencia con un cólico vesicular, ¿hay presencia o no hay presencia de dolor? Tú me dices y yo lo voy marcando, Fabricio. Sí, doctora, sí hay dolor. Y dolor. Ya. ¿El paciente con cólico vesicular crees que presenta ictericia? ¿Crees que se ponga amarillo el paciente con un cólico vesicular? ¿Tiene alguna obstrucción en el cólico vesicular que genere ictericia? Recuerda, el cólico vesicular, solamente hay un espasmo en la vesícula. Fabricio. No, doctora, creo que no presentaría. No, ¿verdad? No hay ictericia. El paciente con cólico vesicular nos viene con fiebre, viene con pocas horas de dolor, con 6 horas nada más. ¿Tendrá fiebre este paciente con cólico vesicular? No, doctora, no tendrá fiebre. Tampoco tiene fiebre, ¿no? ¿Es un paciente que viene con shock? No tiene shock. ¿Es un paciente que tiene trastorno necesario? Tampoco. No es un paciente que viene con dolor tipo cólico posterior a haber comido algo grasoso, que nos viene en la emergencia con pocas horas de evolución. Entonces ha comido y viene con el dolor en la noche o posterior a una fiesta, ¿no? Este paciente normalmente por el tiempo de enfermedad y por las características clínicas, al examen físico hay un leve dolor, pero no hay un Murphy positivo. Entonces este paciente normalmente casi no le pedimos nada, ¿no? Normalmente son pacientes que ya tienen antecedentes de litiasis vesicular. El mismo paciente va a decir, doctor,
tengo cólicos, ya tengo cálculos en la vesícula, vengo por mi cólico, fue un compromiso, comí tal cosa, o comí un pollo a la brasa viendo un partido, y he venido con el cólico. Vine para que le calmen, porque es un cólico de instalación corta en el tiempo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, bueno, le pedimos un hemograma. Como es un cólico vesicular corto en el tiempo, ¿cómo esperan que salga el hemograma? ¿Salga normal o salga alterado? Sería normal, doctora. ¿Hay una leucocitosis o hay infección? ¿Qué opinas, Fabricio? Un hemograma normal, doctora. El hemograma va a estar normal, ¿verdad? ¿Crees que esté ictérico, que la bilirrubina esté elevada, que no esté elevada? ¿Qué opinas? No, doctora, no Las estaría bilirrubinas histérico. van a estar normales, las indirectas, la directa también va a estar normal. ¿Hay daño hepatocelular? Tampoco, no, normal. Fosfatasa por obstrucción de las vías biliares, ¿crees que haya? No, normal, ¿verdad? Normal. Y tiempo de protrombina estará también normal, el paciente no tiene ninguna alteración mecánica, ¿verdad? Y la ecografía, la pared de la vesícula estará ¿en qué diámetro? Menos de 4, ¿verdad? O sea, está normal, o sea, está en 3 milímetros, menos de 3 milímetros. El colédoco, menos de 6 milímetros, ¿verdad? Cálculos, están sus cálculos, si hay presencia de cálculos. Y abscesos, no hay absceso, ¿verdad? Entonces, en un paciente con cólico vesicular, sus exámenes de laboratorio van a estar normales, ¿no? Los exámenes, va a haber una piedra, pero no hay signos de inflamación, o sea, la pared está en el tamaño normal y tampoco hay signos de obstrucción, ¿no? Solamente la evidencia del cálculo. ¿Va? Esto es en un cólico vesicular. Ahora, este paciente ha seguido comiendo y ha estado con cólicos recurrentes, ¿no? Entonces ha empezado la proliferación de bacterias. Entonces, a ver, eh, Jacqueline, ¿estás? Ah, sí, doctora. Ya, a ver, Jacqueline. A ver, en una colecistitis aguda donde el paciente ya empezó con un cuadro inflamatorio y empezaron a proliferar las bacterias en esa vesícula porque se obstruyó el cálculo ya en el bacinete, el paciente nos llega a la emergencia, ¿con qué síntomas? ¿El dolor? ¿Crees que tenga dolor el paciente? Sí, doctora. Sí, ajá, ya. Dime, ¿el paciente tendrá ictericia? ¿Viene con ictericia? ¿Una obstrucción? Sí, doctora. ¿Sí? Eh, Ya. Normalmente dicen, o sea, en condiciones normales no debería haber ictericia, ¿no? Pero a veces la bilirrubina, por compresión extrínseca, es decir, el paciente se inflama tanto esta vesícula que comprime de una manera extrínseca un poco la vía biliar. O sea, esta vesícula se inflama y comprime, esta vía biliar que está acá, la comprime por la inflamación. Entonces hay una compresión extrínseca de la vía biliar y a veces puede elevarse hasta 3, máximo 2.5, más o menos la bilirrubina, pero no siempre, ¿ya? Entonces en estos pacientes no siempre se eleva. En condiciones normales casi no siempre se eleva, no tendría por qué elevarse mucho la bilirrubina, pero podría haber. Entonces, pero vamos a dejarlo como que no hay ictericia. Eh, Dime, ¿hay fiebre en este paciente con colecistitis aguda? Donde hay una infección ya. sí, doctora. Sí, sí hay presencia de fiebre, ¿no? Ahora, dependiendo del grado de infección, este paciente puede ser una colecistitis leve, moderada o severa. Si es una colecistitis severa, donde ya hay disfunción multiorgánica, falla respiratoria y ya necesita de repente inotrópicos, este paciente va a tener shock, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, vamos a dejarlo esto así nada más, o sea que el paciente nos viene por dolor y fiebre, ¿no? Ictericia, podría haber, podría no haber, tendría que haber una obstrucción ya en la vía biliar para que retorne la bilis y esa bilis haga que el paciente se ponga amarillo, ¿verdad? En cuanto al laboratorio, ya hay una infección, ¿cómo crees que esté el hemograma? ¿Normal o esté alterado? Habría una leucocitosis.
habría una leucocitosis, ¿verdad? Entonces, el hemograma, a ver, ¿dónde tengo estas flechitas? Creo que... Entonces vamos a ponerle hemograma, vamos a ponerle, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Positivo, ¿no? El hemograma va a estar positivo porque hay una infección, hay una leucocitosis. La bilirrubina puede que esté normal o levemente elevada, sobre todo la directa, ¿no? Porque es una bilirrubina conjugada. Puede que sí, puede que más o menos vamos a ponerle, ¿ya? Levemente elevada. La TGO-TGP, ¿hay daño hepatocelular en este paciente? El daño es en la vesícula. No, doctor. No, no hay, ¿verdad? No hay. Y la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil, ¿crees que estén elevadas? ¿Hay daño del canalículo biliar? ¿Podría ser levemente aumentada, doctora? Podría ser O- leve, pero normalmente se eleva más cuando hay daño del colédoco, ¿no? Cuando ya hay una coledocolitiasis, cuando hay un tumor, cuando hay algo que inflama estos conductos de la vía biliar es donde más se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil. Por eso cuando estén ustedes en consultorio a un paciente prequirúrgico para operar de la vesícula, ustedes le van a ver la fosfatasa. Si la fosfatasa está elevada, van a pensar, este paciente tiene algo acá, podría tener un cálculo. Entonces, este paciente le pide una colangioresonancia antes de programarlo para evitar que el paciente se vaya a complicar. Entonces, en condiciones normales, la fosfatasa alcalina debe estar normal, pero en una colecistitis, a veces la inflamación eh, de la vesícula hace una inflamación contigua de los conductos biliares, ¿no? Y se puede elevar ligeramente, pero no mucho. ¿Ya? Pero lo vamos a considerar como que, como no hay una obstrucción de la vía biliar, la fosfatasa, los conductos biliares, como es una colecistitis aguda leve, no está alterado. El tiempo de protrombina, dependiendo del grado de la colecistitis, también va a depender del grado, ¿no? Si es una colecistitis aguda severa, va a estar alterado. En una leve, no. En una moderada, eh, tampoco. ¿Ya? Vamos a dejarlo así en blanco. Ahora, para una cuestión didáctica. En cuanto a la ecografía, la pared de la vesícula biliar, ¿cómo la encontrarías en la ecografía? ¿Estaría también engrosada, doctora? Engrosada, ¿verdad? Entonces estaría por encima de ¿cuántos milímetros? Mayor o igual de 4 milímetros. Si ya mide 4 milímetros, ya está grueso. Entonces, mayor o igual de 4 milímetros. ¿Ya? Hasta 3 milímetros es lo normal. Más de 4 milímetros para arriba, ya entonces encontramos que hay un edema vesicular, puede ser por fuera de la vesícula también. Entonces, esta es una vesícula que ya está inflamada. El colédoco, ¿cómo crees que esté? ¿Esté normal? ¿Esté alterado también el colédoco? Sí, alterada, doctora. ¿Por qué alterado? Eh, Podría también Porque haber una la inflamación inflamación, aquí. Un- ya, pero ¿por qué lo dilataría? Solamente lo comprimiría. O sea, acá la infección, si ves, está dentro de la vesícula, todavía no ha comprometido las vías biliares. ¿Ya? Normalmente el colédoco no tendría por qué estar dilatado. El colédoco tendría que estar normal. Máximo puede estar 5, 6, hasta 6 milímetros. Algunos colédocos te van a decir 4 milímetros colédoco, ¿no? Entonces, menos de 6 milímetros. ¿No? No es que mida 6, ya 6 estamos en el límite, ¿no? Sería menos de 6 milímetros. El colédoco máximo hasta 6 milímetros. Vamos a ponerle ahí 6 milímetros. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Hay presencia de sus cálculos? Sí, tiene sus cálculos en la vesícula. Cálculos, sí, en la vesícula, dentro de la vesícula. Porque no tiene cálculos en el colédoco todavía, ¿no? No tiene cálculos en el colédoco. Acá también tiene su cálculo vesicular, ¿no? ¿Y hay abscesos? No hay presencia de absceso. O podría tener un absceso perivesicular también, en una colecistitis ya más complicada. Pero el absceso lo estoy colocando solamente para la parte didáctica de absceso hepático, ¿no? Pero
En este caso nos estamos enfocando en la evaluación de la pared, del colédoco y la presencia o no de cálculos y la ubicación. A ver, seguimos con Alexandra. Alexandra, ¿estamos? Sí, doctora. A ver, en una coledocolitiasis, cuando ya esa piedrita ha pasado a la vía biliar, ¿no? Ha pasado a la vía biliar. Entonces este paciente eh, a veces puede que tenga dolor, como puede que no tenga dolor. O sea, a veces estos pacientes son sintomáticos, a veces no son tan sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, en una coledocolitiasis, una obstrucción de las vías biliares, los pacientes, algunos sienten dolor y cuando ya lo tienen de una manera crónica, ya a veces ya no tienen tanto dolor, lo que vamos a ver en la... Pero cuando se impactan de una manera aguda, en ese momento sí presentan el dolor. Entonces vamos a empezar con la coledocolitiasis. A ver, el paciente impactó la piedra en el colédoco después de un espasmo y empieza la dilatación de la vía biliar. El paciente nos viene a la emergencia con dolor y se pone amarillo. Lo que te dice el paciente es que se ha puesto totalmente amarillo. ¿Por qué? Porque toda la bilis, porque acá hay una piedra, está regresando, empieza a dilatarse y de manera retrógrada empieza a retornar. Entonces toda esta bilis va a pasar a la sangre, tanto la directa, la indirecta que ya tiene, más la directa, y la directa es la que va a predominar. Todo esto que va a retornar. ¿Por qué? Porque no hay ningún paso por la obstrucción de la piedra al drenaje de la bilis. Entonces nosotros vamos a ver todo lo que va a repercutir esa obstrucción de esa piedra hacia en adelante, ¿no? Entonces, el paciente viene con dolor o sin dolor en una coledocolitiasis. Sí viene con dolor, doctora. Sí viene con dolor, ¿no? Puede que sí, a veces no tanto dolor, pero sí, porque viene se impactado la piedra, entonces se empieza a dilatar. El paciente viene con dolor. Normalmente hay una diferencia en una ictericia con dolor en una ictericia sin dolor. Normalmente las ictericias con dolor son inflamatorias por coledocolitiasis. Las ictericias sin dolor que se instalan así de una manera así también repentina, a veces están asociadas con los cánceres o con los tumores, ¿no? Una ictericia de pronto muy elevada, de una manera brusca también, es por una neoplasia mayormente, ¿no? Ahora, el paciente se pone amarillo, ¿tiene ictericia, Alejandra? Sí, doctora. Alexandra. Sí, tiene ictericia. ¿El paciente tiene fiebre en una coledocolitiasis instalada? Hay un, En ocasiones sí. Ya, o sea, en este caso, por ejemplo, si empieza a proliferar, si el paciente de repente no se trata, pasan los días, empieza a proliferar en esa bilis estancada los gérmenes y se infecta esa bilis, entonces pasaría a una colangitis y acá se agregaría una fiebre, ¿verdad? Pero acá, cuando es una coledocolitiasis, el paciente hasta a veces lo manejamos de una manera ambulatoria, hasta que le hagan la CEPRE. Entonces, en estos pacientes con coledocolitiasis inicial, ¿hay fiebre o no hay fiebre? Entonces no habría fiebre. No habría fiebre, ¿no? Porque todavía es una coledocolitiasis, todavía no hay una infección instalada, ¿no? O sea, fiebre no tendría por qué haber. Hay dolor, sí, puede que de repente no tan intenso. Fiebre todavía no, porque no hay infección. Y sí, porque está obstruido. Y hay otro signo que también, aparte de la ictericia, hay asociado coluria y acolia, ¿no? Coluria es porque todos los pigmentos biliares están pasando más a la sangre y por lo tanto están pasando más a la orina, como hemos visto al inicio. Y como no están pasando los pigmentos biliares al intestino, entonces las heces no se pigmentan con el estercobilinógeno. Y las heces se ponen blancas, entonces son acolia. Hay una triada, ¿no? Ictericia, coluria y acolia, de la colestasis, de lo que no pasa, ¿verdad? Esto del shock, alteración del ascensorio, no, esto normalmente lo dejamos cuando ya hay una infección, una sepsis. En este caso todavía no hay una infección. En esta coledocolitiasis, el hemograma, ¿cómo estaría? Estaría alterado, doctora, porque va a haber leucocitosis. ¿Había infección? Todavía no hay una infección. En una coledocolitiasis inicial solamente está la piedra que ha ingresado al espasmo.
O sea, infección todavía no hay. Ya cuando se inicia la proliferación de los gérmenes, así como se agrega la fiebre, empieza una leucocitosis. Entonces ya en una colangitis, o sea, la infección de la bilis secundaria a una coledocolitiasis es en una colangitis, o sea, ya fiebre, leucocitosis, todos los signos de inflamación, así como en una colecistitis, por ejemplo, en una litiasis vesicular, cuando están las piedras en la vesícula, o en un cólico vesicular, no hay signos todavía de infección, mientras que en una colecistitis sí, o sea, las piedras están en la vesícula. Y en una coledocolitiasis la piedra está en el colédoco, pero todavía no se ha manifestado la infección. La infección ya está en una colangitis. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Sí, doctora. ¿Sí, Alexandra? Sí, doctora. Sí, ¿no? Alexandra, y acá la bilirrubina indirecta, ¿cómo estaría? ¿Estaría normal? Normal, ¿verdad? Porque no. Y la bilirrubina indirecta, ¿cuál es la que se eleva? ¿Podríamos decir que la bilirrubina directa está elevada? Claro, la bilirrubina directa está elevada, porque la obstrucción es de la bilirrubina cuando ya se ha conjugado, es posthepática, ¿no? Porque la obstrucción está en los canalículos biliares. Esa bilis, la bilirrubina ya pasó por el hepatocito y hay una estasis por una obstrucción del conducto biliar. Entonces la bilirrubina directa empieza a elevarse, ¿no? Entonces, la TGO, TGP, ¿cómo crees que esté? ¿Hay daño hepatocelular? Doctora, no. No tendría por qué No, no hay haber, daño. ¿no? La TGO, la TGP están normales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay hepatitis, ¿no? Entonces sería negativo. Y acá, o normal. Y la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transpeptidasa, ¿esas cómo estarían? O la 5-nucleotidasa. ¿Estarían elevadas? Estarían recontra elevadas, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción del canalículo biliar, ¿verdad? Entonces se elevan ambas, se elevan. La fosfatasa alcalina, la gamma glutamil se elevan porque hay un daño en el canalículo biliar. Esto de acá lo dejamos. En cuanto a los exámenes de la ecografía, ¿qué buscamos en la ecografía? La pared vesicular de la vesícula biliar puede estar normal como no puede estar normal, ¿verdad? Porque es indiferente en una coledocolitiasis. En una coledocolitiasis, ¿qué es lo que más nos llama la atención o qué indicador buscaríamos, Alexandra? Bueno, vemos si el colédoco, ¿no? Está Ya, aumentado. ¿aumentado de cuánto? ¿Mayor de cuánto? Más de 6 milímetros. Más de 6. Entonces va a estar en 7 o más, ¿no? Este colédoco ya lo encuentro en 7, en más, ya está en 7, 8, 9, dependiendo de cuánto se ha empezado a dilatar, ¿no? Entonces, un colédoco en 7, por ejemplo, es un paciente que me viene por consultorio, de repente ni siquiera está muy ictérico, y le trae una ecografía con un colédoco en 7. Entonces, ya hay una posibilidad de que haya una coledocolitiasis. Le pido sus exámenes de sangre de laboratorio y veo las fosfatasas ligeramente elevadas, la bilirrubina directa un poco elevada. Entonces, es un paciente con una sospecha de una coledocolitiasis. A este paciente que le pido una colangioresonancia si tengo dudas, porque la ecografía de repente ve cálculos en la vesícula, pero no ve cálculos en el colédoco. Pero al ver la dilatación ya me hace sospechar de que podría tratarse de una coledocolitiasis. Y este paciente, antes de operarse la colelap, entonces primero iría a una CEPRE. O sea, la CEPRE es un procedimiento, como ven acá, invasivo. ¿Ya? Es un procedimiento invasivo. ¿Ya? Los invasivos, o sea, que tienen complicaciones, tiene pancreatitis, perforación, sangrado, ¿no? Entonces, este procedimiento no se los voy a hacer a todos los pacientes, es tanto para hacer el diagnóstico para terapia, pero si ya le hice la colangioresonancia, que es un procedimiento no invasivo, ¿por qué? Porque la ecografía me dice que hay una dilatación del colédoco, o sea que está en 7, entonces, pero no veo la piedra, entonces confirmo con una resonancia, una colangioresonancia. La resonancia me evidencia la piedra, entonces inmediatamente el gol estándar es CEPRE. Le hago la pancreatro, colangio retrógrada endoscópica, que es como una endoscopía, y limpio las piedritas de la vía biliar. Y después inmediatamente una coleclap temprana.
rápida, ¿no? Entonces, en este paciente que puede encontrar un colédoco dilatado y ¿qué más? Una piedra en el colédoco, ¿no? Una piedra, sí, en el colédoco. Si encuentro la piedra en el colédoco, ya bingo. Ya está hecho el diagnóstico, inmediatamente va a la CEPRE. No necesito hacerle una colangioresonancia. La colangioresonancia es si tengo dudas para definir si es que el paciente tiene o no tiene coledocolitiasis, ¿no? Entonces, esta más o menos es un ejercicio para poder sospechar que el paciente tiene coledocolitiasis. Y a ver, Carla, a ver, en cuanto a una colangitis, ¿cómo esperaríamos encontrar al paciente? En cuanto al dolor. O sea, ¿El paciente presentaría, tendría dolor? claro, los tres, Sí. la tríada de Charcot, dolor, ictericia y Muy fiebre. bien. Dolor, ictericia y fiebre. Entonces acá ya estamos hablando muy bien, Carla, de la tríada de Charcot. Y si este paciente, si tuviera una colangitis de grado severo, que ya tiene la pentada de Raynaud, ¿cuáles son los signos o los síntomas que se le agregaría? Claro, ahí se sumaría el shock y la alteración de sensorio. Entonces se le agrega el shock y la alteración del sensorio. Entonces ahí ya estamos ya de Charcot y la pentada. Muy bien. En cuanto a los exámenes de laboratorio, y en una colangitis, o sea, la colangitis es secundaria a una obstrucción que puede ser por cálculos, como puede ser por muchas otras causas, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En todo caso, en una colangitis, ¿el hemograma cómo estaría? ¿Normal o estaría alterado? Alterado, presentaría Alterado, leucocitosis. ¿verdad? Hay una leucocitosis. La bilirrubina, ¿cuál es la que se eleva? ¿La directa o la indirecta? La directa. La directa, ¿no? Hay una obstrucción en los canalículos. Esta puede que se eleve un poco, pero es indiferente. La TGO-TGP del daño hepatocelular puede estar levemente elevado, ¿no? Porque ya hay una tanta dilatación que puede haber una leve compromiso, pero no está tan elevado como para sospechar de un cuadro de hepatitis, ¿no? ¿En qué caso se eleva en una TGO-TGP? Daño hepatocelular. Entonces no estamos pensando en una hepatitis, daño hepatocelular. No sé si, o sea, va a estar dentro de los valores levemente aumentados o normales, pero no es tan llamativo como para ayudarnos en un diagnóstico. La fosfatasa alcalina, ¿cómo estarían? La gamma glutamil transpeptidasa, esos Elevada. exámenes, signos de colestasis, Sí estarían elevados, estarían doctor. bastante elevados también, ¿verdad? El tiempo de protrombina también puede estar prolongado por falla de la absorción ya de la vitamina K. En cuanto a los hallazgos ecográficos, van a ser casi los mismos de la coledocolitiasis, ¿no? Van a ver la dilatación de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. O sea, acá la dilatación ya es de la vía biliar tanto intrahepáticas, o sea, dentro del hígado, o sea, porque de manera retrógrada se van dilatando todo, tanto dentro del hígado como fuera del hígado, y la presencia de cálculos también, o del tumor, o lo que ellos consideren dentro de la vía biliar, lo que está obstruyendo, ¿no? Entonces, dilatación del colédoco sí, y puede que sea una presencia de un cálculo o no, ¿no? Entonces, eso en la ecografía. En cuanto al absceso hepático, pues la clínica va a ser el dolor, ictericia relativo, puede que sí, puede que no, fiebre, ¿no? Fiebre de absceso, que es una fiebre étnica, ¿no? Hemograma patológico, las bilirrubinas ambas elevadas, la fosfatasa alcalina también elevada, y se va a ver en la ecografía la presencia de un absceso, ¿no? Se le pide su tomografía para identificar siempre estos abscesos, para ver la ubicación, para ver si le damos el tratamiento adecuado a este paciente. Puede ser un drenaje percutáneo más antibióticos. ¿Alguna duda hasta acá para continuar? Doctora, sí, una pregunta. Con Sí, respecto a sí, la dime. colangitis, generalmente, cuando llegan los pacientes, lo más frecuente es que lleguen por triada de Charcot o por pentada de Reynolds. No, empiezan con su triada.
Son pacientes que vienen, pues, todo es consecuencia, ¿no? Es un paciente que ya tiene fiebre y dolor, ya va a acercarse a la emergencia, o sea, empieza con una colangitis leve, luego el paciente se va complicando por falta de tratamiento, porque tendría que ser un paciente abandonado para que llegue muy grave, con shock y trastorno de sensorio, ¿no? Normalmente el paciente apenas siente dolor, ya se está acercando, o la ictericia ya le llama la atención a algún familiar y ya se están acercando a la emergencia para hacer la consulta. Entonces estos pacientes llegan inmediatamente. Los que más se complican son los diabéticos. Y recordando, por tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las ictericias que son prehepáticas, ¿cuáles dijimos que eran? Dijimos por hemólisis, trastornos del sensorio, enfermedad de Krieger-Najjar, todo lo que sea, dar un sustrato elevado de hematíes destruidos que dan bastante sustrato de bilirrubina no conjugada. También un hematoma, por ejemplo, un gran hematoma, genera, también el paciente a veces se pone un poco ictérico y a predominio indirecto por el hematoma. ¿Por qué? Porque ese sangrado no pasó por el hepatocito, ¿verdad? Las lesiones ictericias por el hígado, ya dijimos, todas las que sean, se elevan la TGO-TGP ¿por qué dijimos? Por la hepatitis, ¿no? Un ejemplo de hepatitis. Luego, en cuanto a las obstrucciones de la vía biliar, que es lo que más nosotros nos interesa, que son las obstrucciones poshepáticas o ictericia obstructiva, que es lo que ustedes vamos a ver frecuentemente, van a haber varias que son benignas y hay unas que son malignas, ¿no? Hay unas que son intrahepáticas, que están dentro del hígado, y hay otras que son extrahepáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la litiasis del colédoco, es la causa más frecuente de ictericia obstructiva, tanto benigna como maligna y distal, ¿no? Ictericia por coledocolitis. Ahora, la ictericia maligna más frecuente son los tumores periampulares, ¿no? ¿Cuáles son esos tumores periampulares? ¿Cuál es la ampolla? Acá tenemos la ampolla de Vater, donde desemboca tanto el colédoco como el conducto de Wilson. Entonces, alrededor de toda esta zona periampular vamos a encontrar varias estructuras. Tenemos acá la cabeza del páncreas, tenemos el mismo colédoco distal, tenemos la misma ampolla y tenemos el duodeno. O sea, todas estas lesiones periampulares, al haber un tumor en esta área, va a provocar una compresión del drenaje de esta bilis al duodeno y va a provocar una ictericia, ¿verdad? De todos estos 4 tumores periampulares, el más frecuente es el de cabeza de páncreas, ¿no? Y el más agresivo, ¿no? Y también tenemos el que es más generoso, entre comillas, por así decirlo, es el ampuloma. El ampuloma, el tumor de la misma ampolla, y que tiene una característica, tiene una ictericia que es ondulante, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué sube y baja? Porque el tumor crece hacia la luz del intestino, crece, se desgarra, sangra, y nuevamente vuelve a crecer, se le hace una crosta y nuevamente vuelve a crecer y cae y sangra. O sea, por eso que estos pacientes tienen episodios de melena, por ese sangrado episódico que tienen, y al caer la costra, deja la compresión suelta, es decir, la compresión del drenaje, de la obstrucción que genera a este nivel, y hay fluidez del pasaje de la bilis, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a crecer el tumor y nuevamente vuelve a obstruir, cae la costra y nuevamente hay permeabilidad en el drenaje de la bilis. Entonces, por eso es una ictericia ondulante en el ampuloma. Luego tenemos los tumores del duodeno, de esta segunda porción, ¿no? Y estos que generan un poco de obstrucción en la permeabilidad del intestino, de la digestión. Entonces genera una obstrucción alta. Y también por compresión genera una ictericia obstructiva. Luego tenemos el colangiocarcinoma distal, ¿no? Que es el cáncer del conducto biliar de la parte distal, porque este también tiene de la parte media, que es el tumor de Klatskin, ¿no? El colangiocarcinoma de la zona intermedia del ilio, que es del
conducto hepático común, el derecho y del izquierdo, y que tiene una clasificación que la vamos a ver más adelante, que es el colangiocarcinoma, el periliar o tumor de Klatskin, y tenemos también el colangiocarcinoma intrahepático, de las vías biliares intrahepáticas, que también genera ictericia obstructiva, ¿no? ¿Qué otras lesiones tenemos? Tenemos lesiones benignas obstructivas, por ejemplo, parásitos. ¿Qué parásitos? Tenemos el ascaris lumbricoide y la fasciola, que obstruye la luz del colédoco y genera ictericia obstructiva. ¿Qué más tenemos? Cuando le hacen un procedimiento, por ejemplo, acá la ampolla, al esfínter de Oddi se inflama y genera un espasmo, una otitis. Entonces, después de haber operado, al haber manipulado, al haber lavado esta zona del colédoco, porque una piedra genera una inflamación y hay un espasmo y genera una obstrucción también por esa contracción del esfínter y no permite el drenaje adecuado. ¿Qué más? A veces hacemos algunas cirugías y hay una estenosis benigna de esta zona por la cirugía, ¿no? Entonces hay estenosis benigna que también genera obstrucciones de la vía biliar. Hay enfermedades como, por decir, colangitis primarias o cirrosis biliares primarias que generan lesiones de la arquitectura por la fibrosis y cicatrización en el hígado y genera una alteración de los conductillos biliares. ¿Qué tenemos? La enfermedad de Caroli. ¿Qué es la enfermedad de Caroli? Son como si fueran, los conductos biliares son como unos sacos, pero es intrahepático. Los conductos biliares intrahepáticos son como sacos donde se acumulan a veces piedras y a veces la bilis, ¿no? Y tienen bastantes episodios de colangitis. Y a veces es precursor de cáncer, por eso que estos pacientes van a veces a trasplante hepático. Luego tenemos el quiste de colédoco, que es una enfermedad congénita del colédoco, donde hay una clasificación de Todani, donde hay muchas características dependiendo de dónde se presente la dilatación de la vía biliar, ¿no? Y que también genera un cuadro de ictericia con masa en estos pacientes. ¿Qué otras causas que tenemos de lesiones de las vías biliar? Por ejemplo, compresiones por ganglios, ¿no? Ganglios como por cáncer, un tumor, un cáncer de vesícula en un Gruber-Terrier, por ejemplo, ¿no? Linfomas. Hay enfermedades que también provocan este tipo de obstrucciones, ¿no? Hay unas colangitis esclerosantes, a veces primarias, que son enfermedades donde la arquitectura de estos conductos biliares se esclerosa, se fibrosa y genera una obstrucción. También, por ejemplo, en el tratamiento de un quiste hiatídico, se infiltra una solución, que es una solución hipertónica, y a veces este quiste tiene una comunicación con el conducto biliar, y esa sustancia pasa al conducto biliar y provoca una quemadura, y también provoca una esclerosis, y genera una obstrucción del drenaje. Entonces hay varias causas, como ustedes pueden ver, que pueden generar una ictericia obstructiva, ¿no? Tanto benigno como maligno, distal, extrahepático o intrahepático. ¿Ah? Sí, doctores, hasta ahí nomás continuamos. ¿Alguna duda para continuar? Todo claro, doctora. Continuamos. Ya, continuamos. Entonces vamos ahora que hemos hecho un resumen, que no hemos entrado en otros detalles, vamos a revisar los puntos críticos para disección en la parte quirúrgica. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué se lesiona la vía biliar? ¿Qué es lo que más teme el cirujano? Porque la anatomía está alterada o no identificamos a veces la anatomía exacta del paciente. Luego, porque el ayudante no le coloca o no hace una tracción adecuada de la vesícula, ¿no? Luego, porque no se cumple, hay una visión crítica de seguridad que nosotros debemos de hacer y por abreviar algún tiempo, por el apuro, no se revisa esa visión crítica. Luego, porque utilizamos mucho el cauterio y los clips, por falta de identificación del triángulo de Calot. Hablando del triángulo de Calot, ¿cuáles son los límites del triángulo de Calot? A ver, Fabricio. Sí, doctora. Bueno, si no me Acá equivoco, tenemos. el conducto cístico, la Ya, muy arteria. bien, el conducto cístico. Acá está, mira, el triangulito.
¿Qué es esto? Sí, sí, doctora, estaba diciendo, por mi micro. Sería el conducto cístico, Ya, ah, la primera parte. Luego, al costadito sería ya la arteria cística, ya. si no me equivoco. Y bueno, el conducto hepático, Ajá, ¿qué hepático? el hepático común. Como, ajá, muy bien. Esto. Esta es la zona que nosotros tenemos que separar, este espacio. ¿Para qué? Para poder separar el conducto cístico de la arteria cística y poder hacer un clipaje de este conducto. Y también el clipaje de la arteria cística. Luego hay que levantar el tercio inferior de esta vesícula que está adherida al hígado, hay que levantar este tercio proximal. Entonces, al levantar esto, separar la arteria y separar el conducto cístico, eso involucra la visión crítica de seguridad. ¿Para respetar qué? Respetar este conducto biliar, el hepático, o la vía biliar principal y el colédoco, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué factores están implicados en la lesión de la vía biliar? Hay factores del cirujano, la presión del tiempo. El tiempo, por ejemplo, está posguardia, está fatigado, está cansado, tiene problemas personales, el cirujano está angustiado, son factores que pueden implicar un daño de la vía biliar, ¿no? La actitud del cirujano, por ejemplo, está viendo que la vesícula de la cirugía está difícil y no pide ayuda, ¿no? Por ejemplo, el ayudante también, de repente le está traccionando mal las vesículas, le está haciendo una mala presentación en la cámara, no le coloca adecuadamente, ¿no? Entonces también es un factor para que pueda provocar una lesión. El equipo que no funcione adecuadamente, ¿no? Que no funcione, que la luz, el insuflador no funciona, entonces también son factores que pueden interferir en la lesión de la vía biliar. Por ejemplo, Carla, ¿qué es lo que ves en este gráfico a tu izquierda, en este cuadrado a la izquierda? Dos rostros, dos perfiles. Dos perfiles, ya. Alexandra, ¿tú qué ves? Sí, doctora, yo también veo como dos perfiles. Ya. Fabricio Ah, sí, también, doctora, dos perfiles de ambas caras. y Jacqueline. Sí, doctora, dos perfiles mirándose de frente y también como una copa en el centro. Ah, ok, correcto. Viste una copa. Fue las diferentes, o sea, vio una copa. Entonces, esto se llama comprendiendo la heurística del error. O sea, la heurística es de lo que uno ve, es la percepción que uno tiene en la visión, o sea, qué es lo que yo creo que estoy viendo, ¿no? Y esto viene de acuerdo a la interpretación que tenemos, de acuerdo a las experiencias, a lo que nosotros ya conocemos, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces acá es lo que eso se traslada a la cirugía. Por ejemplo, lo normal, lo normal es lo que estamos viendo acá en transparente, ¿no? Perdón, en transparente es lo que cree el cirujano que está viendo, ¿ya? Está viendo que los hepáticos están por acá, esta es la vía del común, este es el colédoco, y está traccionando su vesícula y cree que esto de acá es el cístico, ¿ya? Esto es lo que él está pensando, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Esta vía biliar se ha pegado tanto al bacinete como al cístico, miren. Entonces, al traccionar él su bacinete, en lugar de hacer su disección, levantando el tercio inferior de la vesícula, que sería su visión crítica, ha traccionado y ha traccionado la vía biliar. Y él va a cortar esta zona que sería el colédoco, o sea, va a hacer una sección, un daño del colédoco, ¿no? Pensando que se trata del cístico, que él cree que es este cístico. Entonces, la heurística del error va en cuanto a la interpretación que puede tener cada persona dependiendo de la experiencia que tiene en cuanto a todo lo que ha visto, ¿no? Lo que interpreta en las imágenes que ve, ¿no? Acá se puede ver un cáliz como se ven los dos perfiles, que muy bien ustedes lo han visto. Entonces, asociado a todo ello, estábamos hablando de los errores de la tracción. Por ejemplo, acá la tracción correcta es
el ayudante tracciona hacia el hombro, en esta forma, en este ángulo, y el cirujano tracciona su bacinete hacia afuera. ¿Para qué? Para que se pueda abrir el triángulo de Calot y para que pueda hacer una identificación. Lo que es erróneo es que los dos traccionen hacia el mismo vector, ¿no? Entonces hacen un perfilamiento casi con la vía biliar, entonces hay un riesgo de lesión de la vía biliar. Ahora, ¿cuáles son los dos enemigos del cirujano durante la cirugía? Uno es la fibrosis. ¿Y cuándo se forma la fibrosis? La fibrosis se forma a partir del tercer día del cuadro inflamatorio. Por eso es que se dice que cuando un paciente tiene más de 72 horas o 3 días, el paciente ya de preferencia no debe ser operado, debe tener una cirugía diferida para evitar lesiones de la vía biliar. Porque la fibrosis son esos fibroblastos que van al cuadro inflamatorio y entonces empiezan como a pegar, a endurecer ese tejido, ¿no? Para cicatrizar. Y el otro es la anatomía aberrante, es decir, que la ubicación de lo que nosotros creemos que siempre está puede estar variada, puede estar alterada, y nosotros tomemos decisiones inadecuadas. Por ejemplo, acá estamos viendo un cuadro de fibrosis, miren, está todo pegado, no es un tejido laxo para hacer una disección simple, no se identifican las estructuras, ¿no? Como vemos, dentro de las 72 horas de iniciar el cuadro, se recomienda, de acuerdo a las guías de Tokio del 2018, hacer una colecistectomía temprana. Si pasan las 72 horas, de preferencia ya no, porque empieza la fibrosis. Para poder disecar sobre todo el triángulo de Calot. Por eso que lo que se recomienda es que en una colecistitis, las primeras 72 horas hay que hacerla con el A. Si no, después ya no. Luego, también recomiendan que si es que estamos en un centro adecuado, donde hay bastante experiencia y se puede hacer la colecistectomía, hasta máximo 10 días. Si ya pasa más de 10 días, se recomienda esperar o diferir la cirugía hasta por 45 días, para evitar complicaciones, ¿no? En este caso, solamente se operará si hay peritonitis o un grado de sepsis severa, ¿no? Sería una colecistostomía nada más, que sería una cirugía de drenaje de urgencia. Ahora, en cuanto a la anatomía aberrante, acá podemos ver, por ejemplo, vemos los dos conductos biliares, pero aparte tiene un conducto hepático derecho, miren, algunos dicen que es un conducto de Luschka, entonces cuando hacemos la cirugía cortamos acá y este conducto queda al aire, y queda drenando bilis, ¿no? Son alteraciones, o a veces el conducto cístico desemboca directamente en el hepático derecho y a veces se secciona el hepático derecho, entonces hay que ser muy meticulosos en la disección de las estructuras. Y para eso se recomienda esta visión crítica de Strasberg, ¿no? Que tiene 3 puntos. Que primero hay que limpiar todo el triángulo, ¿no? El triángulo de Calot adecuadamente. Hay que limpiar el conducto cístico, la grasita, y que vean 2 estructuras que entran. O sea, uno es el conducto cístico y la arteria cística, ¿no? Y hay que disecar el tercio inferior, levantar la vesícula, para poder levantarla y estar seguras de que solamente esas 2 estructuras están entrando. Ver que hay una continuidad, yo veo que lo que hay un embudo de continuidad de la vesícula con el cístico, ingresando a la vía biliar y la arteria. Ya se reconocen más o menos las estructuras cuando ya uno va haciendo la cirugía. Acá estamos viendo que ha limpiado el triángulo, ¿no? Limpiamos el peritoneo yo siempre hacia los 2 extremos, y luego levantamos la vesícula, ¿no? Acá, este de acá sería el triángulo de Calot, miren, la arteria, cístico, acá sería el hepático, ¿no? Acá nuevamente la arteria cística, el conducto cístico. Estamos viendo la doble fotografía, conducto cístico, arteria cística, por adelante y por atrás. Y han disecado el tercio inferior de la vesícula. Lo mismo, acá está la disección de la placa cística, el tercio inferior de la parte de la vesícula biliar. ¿Y todo para qué? Para evitar estas lesiones. Esta es la clasificación de Strasberg. Esto es una catástrofe. ¿Por qué? Porque las pacientes pueden llegar hasta
durante toda su vida va a buscar el cirujano. ¿Por qué? Porque va a tener estenosis, va a hacer colangitis, va a hacer lesiones, o sea, es dañarle la vida a un paciente, es bien complicado, una lesión de vía biliar, que puede llegar hasta trasplante hepático, el paciente puede tener una cirrosis, y sobre todo si son jóvenes, por eso que es muy caro este tipo de cirugía. Y hay estrategias para evitar las lesiones cuando no se identifica bien la vía biliar, hay una estrategia de salvataje en cuanto a la técnica quirúrgica. Por ejemplo, las primeras A, B, C, D, E, como ustedes ven, son lesiones que son un poco más simples, ¿no? Son lesiones, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando no han ligado bien el conducto cístico y hay un drenaje biliar, cuando hay un conducto accesorio aberrante y también se lesiona el conducto accesorio, ¿verdad? Miren, cuando hay una sección del conducto hepático, pero no totalmente, ¿no? Y esto de acá se puede hacer una rafía, una reparación primaria de este conducto y el paciente, estos de acá evolucionan bien, mientras que los pacientes que tienen el E1, E2, E3, estos son unas catástrofes, ¿no? E1 cuando es, ¿no?, más de 2 centímetros de la carina. Este es cuando es menos de 2 centímetros de la carina. Miren, la sección es una sección total, ¿no? Miren, esto de acá, qué grave, a nivel de la confluencia de los dos conductos. Miren, acá ya han seccionado totalmente, ¿no? Entonces estos son los grados, de acuerdo a la clasificación de Strasberg, de lesiones de las vías biliares. Y lo que se recomienda es, cuando hay una lesión de la vía biliar, dejar un buen drenaje y transferirlo a una unidad hepatobiliar para que los expertos en hepatobiliar hagan la reconstrucción. Tienen que hacer una reconstrucción subiendo un intestino y haciendo una anastomosis acá directa, ¿no? Primero esperando que baje la inflamación, le colocan un drenaje transparieto hepático a través del hígado, la piel, para drenar la bilis, y después de un tiempo que baje toda la inflamación, hacen la reconstrucción con el intestino. Para eso, para evitar esos daños, hay unos procedimientos de salvataje que consisten en hacer una colecistectomía subtotal. Es decir, no se aborda, ya no se busca el triángulo de calor, ya uno no baja a buscar, identificar estas estructuras, sino se hace una colecistectomía subtotal. A nivel del bacinete, donde la anatomía se puede ver, se deja el tercio inferior de la vesícula, se hace una sección. Si es posible, se sacan todas las piedras, se limpia todo, y si se identifica bien el orificio del conducto cístico por dentro de la luz, se le pone unos puntos en jareta. Se ponen unos puntos y se deja un dren. Ahora, si no lo ven, también igual se puede dejar abierto, si no drena mucho, y se deja un dren. Eso es una técnica fenestrada. Pero hay una técnica que es reconstitutiva, donde se limpia, se retiran todas las piedras al aperturar la vesícula y luego se le colocan puntos y se cierra. El problema es que acá va a quedar un remanente, un muñón, ¿no? O sea, va a quedar como una vesícula que luego puede dilatar nuevamente y volver a formar piedras. Pero para evitar eso, lo que se hace es esta técnica. Se deja un poco de epiplon, porque el epiplon tiene una capacidad de reabsorber, y se colocan puntos por encima, ¿no?, permitiendo que el epiplon absorba y cicatrice toda esta zona, ¿no? El muñón que estamos dejando, ese espacio, se introduce el epiplon y se cierra. Miren, acá se ven los puntos cerrando la vesícula, dejando dentro el epiplon para que reabsorba, ¿no? Otra técnica también es no disecar, empezar por la parte del bacinete ni por el triángulo de Calot, sino empezar desde arriba hacia abajo y hasta la zona donde uno puede identificar las estructuras de una manera normal, ¿no? Acá hay un dren de Jason Pratt que se deja en la técnica fenestrada, se deja el dren para que pueda aspirar y generar una fístula biliar, ¿no? Primero no hacer daño, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Luego, continuando con la colocación, vamos a ver acá cómo vamos a colocar los puertos de manera segura. Normalmente cuando un paciente, vamos a colocar los trócares, hay que tener bastante cuidado. Si es un paciente que ha tenido cirugías previas, existe lo que se llama el punto de Palmer. El punto de Palmer está en este lado, en la fosa ilíaca izquierda, donde ven este punto número A, ¿no?
Es una zona donde se ha estudiado, a pesar de muchas laparotomías que tenga el paciente, es la zona que tiene menos adherencias. Entonces, es una zona donde segura para poder iniciar un neumoperitoneo, para colocar en caso de una necesidad. Acá estamos viendo las técnicas para empezar la cirugía laparoscópica. Esta es una técnica cerrada, porque acá tienen, ven, como ustedes ya han visto en sus clases de técnica quirúrgica, ¿no? Ven la aguja de Veres. ¿No? Hay una tracción para la colocación a ciegas, ¿no? De la aguja de Veres. Este es un neumoperitoneo cerrado para instaurar instilar el CO2. Y esta es la técnica abierta. Acá vamos a utilizar la técnica de Hassan, donde se hace una incisión del ombligo, ¿no? Se aperturan todas las capas y con una tracción se introduce, viendo la cavidad directamente, el trocar, como vamos a ver más acá, más adelante. Miren, hay una tracción que puede ser a través de pinzas, a través de la mano. Se coloca el dedo índice como un seguro para evitar el daño, como un freno, para no introducir de una manera brusca el primer trocar, que es a ciegas, ¿no? Al haber visto ya directamente la cavidad, ¿no? Para evitar hacer lesiones. Como ustedes pueden ver acá, vamos a ampliarlo, como una manera de seguridad. Miren, qué peligroso. El ingreso a ciegas puede lesionar que la aorta, puede lesionar también intestinos, puede lesionar muchas estructuras. Por eso cuando uno ingresa inicialmente de una manera perpendicular hasta que llega a la peritoneo, y inmediatamente hay que inclinar de una manera oblicua para evitar la lesión de los grandes vasos, ¿no? De la aorta. Ahora siempre hay que colocar una sonda Foley a los pacientes o hacer que evacúen para evitar daños de la vejiga, ¿no? Acá también están viendo las lesiones. Miren, acá hay dificultad. Miren, acá han lesionado ya los intestinos. Hay un montón. Recién han reoperado un paciente, una gestante, que le hicieron un BTB laparoscópico y se reoperó, se le tuvo que hacer una resección intestinal por una lesión de víscera hueca por el trocar, ¿no? También hay errores, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase de hernias que creábamos un espacio preperitoneal para hacer la técnica TEP? Ya acá también, acá por ejemplo, nosotros para hacer la cirugía laparoscópica de la vesícula, hay que ingresar a la cavidad, pero a veces el trocar no ingresa totalmente y empieza a disecar en el preperitoneo. Entonces, esto es un mal abordaje, ¿no? Hay que ingresar y puede generar una visión inapropiada. Aparte de que a través de esta área puede haber un enfisema subcutáneo, o sea, esta acumulación de CO2 va a viajar por todo el tejido celular subcutáneo, por toda la pared, ¿no? Y se puede evidenciar a través del líquido. Ahora, una indicación importante es triangular, ¿no? Triangular para poder manipular adecuadamente las pinzas a través de los trócares, ¿no? Para poder hacer una mejor manipulación durante la cirugía. Ahora, hay una técnica, como ustedes han visto, para la colecistectomía laparoscópica, una posición francesa, que es con las piernas abiertas. El cirujano se coloca entre las dos piernas y el ayudante para el lado izquierdo, para la cámara, y para la ayudantía, la tracción de la vesícula biliar. Y en la técnica americana, el paciente está con las piernas juntas y el cirujano y el ayudante estarán para el mismo lado, ¿no? Para el lado izquierdo. Acá también van a variar la colocación de los trócares, ¿no? En la técnica francesa, tanto en la francesa como en la americana que vemos, el primer trócar es umbilical, el puerto para la cámara, mientras que los trócares para la cirugía varían. Por ejemplo, acá el trócar que utiliza el cirujano, ¿no? Es el trócar que está acá en la zona periumbilical, en el punto B, y también en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Perdón, en el flanco izquierdo. Tomamos una línea, entonces tratamos de visualizar el margen hasta donde está el colon para poder evitar lesionar alguna estructura, ¿no? Entonces colocamos para la ayudantía el trocar de 5 milímetros en la zona subsifoidea.
mientras que en la americana los trócares ya no se disponen hacia los dos lados, sino este sería el siguiente trócar del cirujano. Estos dos son los trócares que utiliza el cirujano, y este sería el trócar para tracción de la vesícula biliar. Vamos a ver un video, doctores. ¿Están cansados? A ver, vamos a ver Doctora, una consultita. Sí, dime. Doctora, ¿hay algún orden para clipar a la hora de clipar? ¿Tendría que ser primero el cístico y luego la arteria, o la arteria y luego el cístico, o es irrelevante? La verdad, es irrelevante. Normalmente casi siempre lo que primero que clipamos es es la arteria. O sea, primero empezamos la disección, clipamos la arteria, la seccionamos y nos da un mejor espacio. Y una vez teniendo el mejor espacio, ubicamos bien y hacemos una buena clipadura del cístico. Otros clipan de una manera conjunta, clipan la arteria, clipan el cístico, seccionan todo en simultáneo, ¿no? Y otros, bueno, si se te presenta de una manera práctica el cístico, o sea, lo clipas antes, ¿no? Y clipas la arteria, o sea, no hay nada específico para que tú lo puedas clipar. Pero lo que sí tienes que hacer es ver toda esa parte crítica, o sea, tienes que ver la arteria, tienes que ver el colédoco, el cístico, perdón, porque si no los identificas, no puedes cliparlo. Identificar esos dos tubitos que ingresan y levantar la vesícula biliar. Una vez que tienes seguridad de que están solamente el cístico y la arteria, puedes clipar cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Normalmente siempre se empieza por la arteria, para que no sangre. Y doctora, Y yo finalmente el cístico. había visto, bueno, me había contado un doctor que se puede hacer en el caso de daño de vía biliar por querer clipar el cístico, que se podía hacer una I de Rux. No sé Claro, sí se hace una Y de Rux. En caso de lesión de vía biliar, la reconstrucción es hacer una Y de Rux, una hepato-yeyuno anastomosis. ¿Sí? Pero lo ideal es que, bueno, tienes una sola oportunidad para hacer la reconstrucción. Si estás totalmente seguro, no estás nervioso por todo lo que ha sucedido, lo puedes hacer si tienes mucha experiencia, ¿no? Y también todo va a depender con qué has cortado. Si has quemado durante la disección, has hecho quemadura, esa anastomosis no va a pegar porque has quemado los bordes. O sea, por la mejor técnica que hayas hecho, como los bordes están quemados porque has estado disecando con el cauterio, quemando, esos bordes están quemados, esos bordes no van a tener una buena cicatrización, esa anastomosis se va a estenosar, se va a inflamar, se va a cerrar y va a ser una catástrofe para el paciente. Entonces, el siguiente que va a tener que operar y reoperar ese paciente tiene que ir un poco más arriba y ya va a tener que hacer una patectomía, ya no va a tener espacio para hacer la reconstrucción. Entonces, ¿en qué caso sí podría ser? Si estás seguro de que no hay lesión de arteria, de vaso, en caso de que has cortado solamente con tijera de una manera fría y estás seguro de que no ha habido quemadura, entonces en ese caso sí te puedes arriesgar a hacer la anastomosis de la vía biliar. Y recuerda que la vía biliar, cuando uno lesiona, no es una vía biliar dilatada, es una vía biliar normal. Y tú hemos hecho la teoría, hemos repasado algunos detalles, ¿no? La vía biliar normal es menos de 6 milímetros, a veces es 3 milímetros, 4 milímetros, máximo 5 milímetros. Hazte una anastomosis, imagínate, mira el diámetro de 5 milímetros, ya es una anastomosis con el intestino en una cirugía toda trajinada. Entonces eso se va a cerrar a veces. Entonces lo que se hace es, se hacen unas técnicas para ampliación o sea, se unen los dos conductos y se hace una ampliación hacia el lado izquierdo, que es un poco más horizontal el conducto, para que la boca te quede mucho más ancha. Entonces hay técnicas específicas, hay un material especial que a veces no hay disponible en todos los hospitales. Necesitas un polipropileno, por ejemplo, para hacer una anastomosis en el tamaño adecuado, y a veces todas las circunstancias no están a favor, no está preparado. Entonces hay que definir bien si es que referirlo, hacer la anastomosis, no hacerla,
¿no? Porque es bien complicado en ese momento. ¿Quieren ver el video o alguna otra pregunta, Fabricio? Sí, doctora, vemos el video. Sí, vemos, ok. Entonces vamos a ver acá ahorita a una Colelab, un paciente. Colocando un ¿Se trocar escucha el video? subcortical, un trocar epigráfico, Sí, doctora. y el trocar es Fabricio, ¿se escucha? el hipocondrio derecho por debajo del reborde Sí se escucha, frontal. doctora. Fabricio, Umbilical ¿sí Sí se se escucha? escucha. tenemos la Sí, óptica sí. con la que Sí, estamos ok. observando la imagen en este momento. Entonces lo dejo ahí En el nomás, ya trocar no. epigráfico se introduce el hook de 5 Ya, milímetros entonces para la acá lo que disección. estamos viendo, miren, la Ambos vesícula. ports para la movilización y tracción de la vesícula se introducen desde los trócares de la Esta derecha, pinza como se vemos en llama la hook imagen. o gancho. Comenzamos realizando Es como un lugar ganchito que en diseca la el peritoneo, serosa miren. del mesorvesicular próxima Esta al pinza borde hepático, y es desde una allí pinza de tracción descendemos hacia abajo abriendo la que está, serosa, siempre está con el traccionándose electrodo fuera del el hook bacinete observando para con aperturar el transparencia triángulo de para calor, que es lo que seccionar está solo la capa disecando. serosa y dejar el Esto que tejido está acá es la adiposo vía biliar subyacente, principal. como vemos en la Miren, este es imagen, el para la coledo. movilización y disección posterior, ¿Mm? para la exposición Entonces, de las primero está abriendo el estructuras del peritoneo pedículo visceral. vesicular. Está Rotamos abriendo con el trocar el que peritoneo por los dos estamos lados. Va a tomando ser como la B de Valgrasper la del Victoria. bacinete, Miren, las está bien ponemos levantando todo el peritoneo. hacia arriba y a la línea media para exponer su cara derecha, y continuamos la sección del peritoneo de la cara derecha desde el pedículo vesicular hacia arriba, exponiendo la cara derecha del triángulo de Calot para liberarlo y despojarlo de la envoltura serosa. Una vez hecho este tiempo, volvemos otra vez a la cara izquierda. Acá está el Allí vamos ganglio a ver las dos de Mascagni. estructuras que se vislumbran entre Miren, el tejido adiposo acá que las está envuelve, que con una pinza un triángulo de calor. disección comenzamos a separar. Es una pinza Maryland. Liberamos todo el tejido adiposo que envuelve las estructuras y después comenzamos a separar la estructura del ducto biliar, Este acá es el cístico y la estructura vascular que se encuentra y la por arteria encima, como vemos está allí, que es la acá. arteria cística, con su ganglio respectivo. Acá está el ganglio. Realizamos un ojal por encima y por debajo de la Acá está arteria, clarísimo porque se ve el para colédoco posteriormente totalmente claro poder aquí. completar, como se ve allí, la disección Lo que le falta acá indicada es de la levantar arteria un cística. poco el Vamos a tercio inferior de la placa clipar la cística misma para una vez que asegurarse, hemos ¿no? Pero liberado como está tan la seguro, cara ya superior y la posterior, o sea que hemos acá está generado clipando primero dos la ventanas arteria. por encima y debajo de ella. Colocamos dos clips proximales, como se ve en la imagen. Luego colocamos un clip distal y vamos a realizar posteriormente la sección de esta estructura vascular en el espacio que queda entre los dos clips proximales y el clip distal, o sea que dejamos hacia proximal dos clips colocados. Ahora en la imagen estamos viendo el clipado distal del conducto cístico. Allí se ve cómo vamos ahora con la tijera a seccionar, como mencionamos anteriormente, la arteria cística entre los dos clips proximales y el clip distal, con lo cual vamos a abrir ampliamente el triángulo de Calot y solo nos queda el conducto cístico, que en este momento está siendo parcialmente seccionado sobre su cara anterior para dar lugar a la apertura de la luz del conducto, a través de la cual, como veremos posteriormente, colocaremos una cánula, como está sucediendo en este momento, a través de la cual realizaremos la colangiografía transcística. Colocamos este catéter, que podemos introducirlo a través de uno de los trócares de 5 o por vía percutánea con una cánula accesoria, y realizamos la colangiografía como vemos en la imagen. Esto lo hacemos de rutina para poder determinar la indemnidad de la vía biliar. Una vez que determinamos que no existen cálculos en la vía biliar, colocamos dos clips proximales y completamos la sección que habíamos iniciado antes de la colangiografía. Terminado ese tiempo, volvemos a inspeccionar el pedículo, nos aseguramos de que las estructuras están adecuadamente clipadas y comenzamos la liberación de la vesícula
de su lecho hepático. Exponemos la cara izquierda de la vesícula y de arriba hacia abajo vamos haciendo la sección de la serosa de su meso y continuamos la disección en profundidad del tejido adiposo y las pequeñas estructuras vasculares que pudieran transcurrir por ese meso vesicular. Una vez que nos alejamos del pedículo, procedemos a realizar una tracción del bacinete hacia arriba, hacia el cenit, exponiendo la cara inferior de la vesícula y después, empujándola hacia la línea media, exponemos la cara derecha de la misma y como vemos en la imagen, continuamos la sección de la serosa vesicular hacia la base de la vesícula, hacia el fondo, de uno y otro lado de la vesícula, a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos nuevamente del lado izquierdo, venimos descendiendo para exponer el remanente de meso vesicular, que vamos a ir seccionándolo. Acá pueden ver, miren, el tejido laxo, no es un tejido Esta una maniobra, disección, si para una disección adecuado, más como vemos fácil. en la imagen, debe ser Ahora vamos a ver perfectamente después una exacto. cirugía donde ya hay fibrosis, Cuando para que agotamos puedan la cara diferenciar ventral, volvemos nuevamente a cómo lateralizar es la una vesícula cirugía y otra vez electiva en desde un el paciente que no fondo tiene mucha hacia inflamación, abajo, con un desde su paciente cara izquierda con comenzamos más días de a evolución. pediculizar nuevamente toda la superficie que se encuentra adherida de la vesícula al lecho hepático. Volvemos a repetir una y otra vez esta maniobra a medida que procedemos a liberar la vesícula del lecho hepático ascendiendo por la cara hepática de la vesícula hasta llegar al fondo propiamente dicho. Allí nos encontramos a nivel del fondo y antes de concluir la sección completa del meso volvemos a inspeccionar el pedículo comprobando que este se encuentra adecuadamente clipado y que no hay ni bilirragia ni hemorragia a nivel del mismo. Revisado esto, tomamos la vesícula del bacinete, la introducimos dentro del trocar de 10 milímetros y la extirpamos a través del orificio de dicho trocar. Concluida esta maniobra, vamos a colocar, sacando por contrabertura un dolor Grasper, introducimos una cánula K9 justamente para colocar un drenaje subhepático que va a salir por contrabertura para tener un control en las primeras 12 horas del postoperatorio, con lo cual queda concluido el tratamiento. ¿Alguna pregunta del procedimiento? Acá vamos a ver otro tipo de En la cirugía. imagen podemos observar la vesícula biliar que en este momento está accionada desde el bacinete hacia el cenit, exponiendo por encima del duodeno un colédoco ampliamente dilatado. Miren, acá ven un colédoco dilatado. Una vez disecado el triángulo de Calot y expuesto el pedículo vesicular, si hemos decidido realizar una derivación colédoco-duodenal, independientemente de la causa que motive la indicación, en este caso se indicó por una litiasis coledociana múltiple a cálculos grandes, el paso siguiente es la disección o sección de la serosa peritoneal que envuelve el pedículo hepatocolédoco por encima del borde Acá está superior disecando, este del es el duodeno. colédoco, y está Allí disecando la vemos serosa. cómo seccionamos transversalmente la serosa peritoneal desde la derecha hacia la izquierda del conducto colédoco por encima del borde superior del duodeno, como vemos en este Acá momento. está el duodeno Allí entre el juque y la cánula se está y acá está el movilizando colédoco. el duodeno hacia arriba y entonces vamos a completar la disección y movilización de las estructuras del pedículo vesicular. Allí se identificó la arteria cística y el conducto cístico traccionados hacia abajo.
Una vez individualizadas dichas estructuras anatómicas, se procede a, como en este caso, a ligar el conducto cístico, que puede cliparse también o ligarse como se hizo en la imagen. Una vez hecho esto, con Acá se ve, grasper desde acá está la sección del conducto colédoco. izquierda, se va a realizar la sección longitudinal sobre la cara anterior del colédoco supraduodenal. Completamos la sección, aprovechamos la turgencia que tenía esa vía biliar por la presión de la bilis dentro del suluz. Esos es uno de los motivos por los cuales ligamos el cístico previamente a esta maniobra, para sostener la presión de la bilis en la luz. Y vamos a dosificar o cuantificar la longitud de la coledocotomía acorde, en este caso, al tamaño de los cálculos que vamos a extraer. Realizamos un lavado profuso de la luz del colédoco, introduciendo la cánula. La forma de sacar las piedras del colédoco es haciendo una irrigación, un lavado. Y posteriormente introducimos un catéter K30 hacia distal y realizamos un lavado importante y a presión, con el cual desde abajo el mismo lavado empuja un gran cálculo. Y se ve que están saliendo las piedras del colédoco. Distal del colédoco retroudero-pancreático. Una vez movilizado el mismo, con maniobras de compresión extrínseca realizamos el parto de este gran cálculo por fuera de la luz del colédoco. Una vez realizadas las maniobras para comprobar la vacuidad e indemnidad del resto de la vía biliar, Están haciendo la sección en el intestino para hacer la anastomosis la apertura del duodeno para que sea del colédoco equivalente a la con el boca intestino, con el que duodeno. habíamos realizado en la cara anterior del colédoco. Movilizamos el borde superior del duodeno, lo ponemos sobre la coledocotomía y después, como vimos en la imagen, con la tijera realizamos una duodenotomía. Ahora se Y una vez empieza la hecho este tiempo, vamos anastomosis a comenzar del colédoco con el la duodeno. sutura del colédoco con el duodeno. Comenzamos a nivel de la mitad del borde derecho de la coledocotomía y con ese punto tomamos el ángulo de la duodenotomía para realizar el plano posterior o la cara posterior de la anastomosis. Vamos a realizar una estructura romboidal para que de esta forma el afrontamiento de ambas estructuras anatómicas permanezca siempre abierto. Al principio supera un ángulo y un lado. Allí vemos como el punto tomado en la mitad de la coledocotomía sobre su vertiente derecha toma el ángulo de la sección en el duodeno. Una vez realizado este punto, se realiza el nudo interior para fijar ambas estructuras anatómicas. Utilizando la base de este nudo como elemento tractor de la sutura, continuamos realizando puntos a modo de surjet, la sutura continua, de toda la cara posterior de la anastomosis. A medida que progresamos se va calibrando la sutura para que no haya una diferencia en el tamaño de los cabos. Debemos continuar la cara posterior
pasando por el ángulo inferior o el extremo inferior de la coledocotomía para ir a terminar el plano posterior de la anastomosis a mitad del borde izquierdo de la vertiente de la coledocotomía, remanente entre el duodeno y el colédoco. La hermeticidad de la sutura insuflando el duodeno, Ya se terminaba la anastomosis. esofágica e inundando. Le están haciendo la prueba del llantero, lo llenan de líquido y presionan para ver si hay burbujas, si burbujea para ver si hay salida de aire, ¿no? De la anastomosis del colédoco con el duodeno. Estamos con concluida la intervención colocando a nivel de ese lecho